El cisne de Vilamorta, capítulo 24. No vaciló Leocadia al día siguiente. Sabía ya el camino y fue derecha a casa del abogado. Este la recibió con el entrecejo fruncido. ¿Pensaban que fabricaba moneda? Leocadia ya no tenía bienes que empeñar. Los que llevaba valían tan poca cosa. Si se resolvía a hipotecar la casa, él hablaría con su cuñado Clodio, que tenía ahorros y ganas de una finca así. Leocadia exhaló un suspiro de pena. Sucedíale lo contrario que a los campesinos. Ningún apego a los terrones, pero la casita tan limpia, tan mona, tan cómoda, hecha a su gusto. Pues, con abonar el importe de la hipoteca, la recobra usted enseguida. Dicho y hecho, Clodio aflojó la mosca, lisonjeado con la esperanza de adquirir por la mitad de su valor un nido tan cuco donde acabar su vida solterona. De noche, Leocadia pidió a Segundo que le enseñase el cuaderno de sus poesías y le leyese algunas. Hablábase mucho allí, con reticencias y alusiones transparentes, de ciertas flores azules, de las voces de un pinar, de un precipicio y de otras varias cosas que bien entendía Leocadia no eran inventadas, sino que tenían su clave en pasados y para ella misteriosos acontecimientos. La maestra adivinó una historia de amor cuya heroína solo podía ser Nieves Méndez. Pero lo que no podía entender ni explicarse era cómo, estando ya la señora de Comba, viuda y libre para premiar el amor de Segundo, no lo hacía inmediatamente. Los versos revelaban profundo desaliento, ardiente delirio amoroso, y lían a arrancarlas pronto. Todo era por bien del chico, por hacerle hombre, para que hoy o mañana. Celebró Leocadia 2 o 3 conferencias con Cancín, que tenía en Orense un primo, dueño de un establecimiento de paños, y Cancín, encareciendo mucho su alta influencia y la importancia del favor, dio a la maestra una carta de recomendación eficaz. Fue Leocadia a la capital, vio al patrón, y estipularon las condiciones de la admisión de Minguitos. Le mantendrían, le lavarían la ropa y le harían algún traje de los retales de paño que quedasen por el almacén. ¿Pagar? No le pagaría nada hasta que supiese bien el oficio allá a la vuelta de un par de años. Y era muy jorobado porque eso le gusta poco a la clientela. Y era honradito, nunca le había cogido a su madre dinero en los cajones, ¿verdad? Leocadia volvió con el alma empapada en Acíbar. ¿Cómo se lo decía a Minguitos y a Flores? Sobre todo a Flores. Imposible, imposible. Armaría un escándalo que alborotase a la vecindad y había prometido llevar a Minguitos sin falta a su puesto el lunes próximo. Ideó una estratagema. Afirmó que estaba en Orense una parienta suya y que le llevaba el niño para que le conociese. Pintó la expedición con risueños colores a fin de que Minguitos creyese que iba a divertirse. No tenía ganas de ver otra vez a Orense, pues es un pueblo magnífico. Ella le enseñaría las burgas, la catedral. El niño, con su horror instintivo a los sitios públicos, al trato con hombres, meneaba tristemente la cabeza. Y en cuanto a la vieja criada, como si algo rastrease, estuvo furiosa toda la semana. Cuando llegó el domingo y se metieron madre e hijo en el coche, al subir al estribo, Flores se arrojó al cuello de Minguitos y le dio un abrazo trémulo y senil, de abuela chocha, babeándole el rostro con el besuqueo de sus arrugados labios. Después se pasó el día sentada en el umbral de la casa, murmurando en alta voz palabras de sorda cólera o de cariñosa lástima, apretándose la frente con ambas manos en desesperado ademán. Leocadia, ya en el coche, trató de convencer a su hijo y le describió la buena vida que le esperaba en aquel precioso establecimiento situado en lo más céntrico de Orense. Tan entretenido, donde tendría poco trabajo y la esperanza de ganar hoy o mañana algún dinerito suyo. A las primeras palabras el niño fijó en su madre los ojos atónitos en los cuales poco a poco la inteligencia se abrió paso. Minguito solía comprender a media palabra. Bajó la cabeza y, arrimándose a su madre, se recostó en su regazo.
Como callaba, Leocadia le preguntó: ¿Qué tienes? ¿Te duele la cabeza? No. Déjeme dormir así, un poquito, hasta Orense. Permaneció en efecto quieto y callado, y, al parecer dormido, acunado por el traqueteo del coche y el ruido ensordecedor de los cristales, al llegar a la ciudad, Leocadia le tocó en el hombro. Ya estamos. Saltaron del coche y solo entonces notó Leocadia que tenía el regazo húmedo y que allí donde se había apoyado la frente del niño resbalaban sobre el merino negro 2 o 3 irisadas gotas de agua. Pero al verse entre gente desconocida en el lóbrego almacén, abarrotado de piezas de paño oscuro, la actitud del jorobado dejó de ser resignada. Cogióse a su madre con desesperado impulso, exhalando un solo grito, resumen de todas sus quejas y afectos. ¡Mamá! ¡Mamá! Aquel grito aún lo oía dentro de su corazón Leocadia cuando, de regreso a Vilamorta, vio a Flores que la acechaba en la puerta. Acechar es la palabra exacta, pues Flores se lanzó sobre ella como un perro de presa, como una fiera que reclama y exige su cría, y lo mismo que el hombre furioso arroja contra su adversario cuando a mano encuentra. Así Flores derramó sobre Leocadia toda clase de denuestos, de bárbaras y desatinadas injurias, gritándole con su voz balbuciente de vejez y odio: ladrona, ladrona, infame, ¿dónde tienes a tu hijo? Ladrona, anda, borracha, mala mujer, anda a beber licores, y tu hijo puede ser que se esté muriendo de hambre, perdida, loba, falsa. Y el chiquillo, ¿dónde está, ángel de Dios? ¿Dónde lo tienes, bribona, que rabiabas por librarte de él para quedarte con el otro señorito de Morondanga? Loba, loba, que aún las lobas quieren a los hijos, loba, lobona. Si tuviese un fusil tan cierto como estoy aquí, que te cazaba con perdigones. Pálida, con los ojos enrojecidos, Leocadia extendió las manos para tapar la boca a la frenética vieja, pero ésta, con sus desdentadas encías, apretó aquellas manos, dejando en ellas la baba de su cólera, y mientras la maestra subía la escalera, la vieja iba detrás, fatídica, murmurando en voz sorda: Nunca bien te ha de querer Dios, loba. Dios te castigará y la Virgen Santísima. Anda, anda, regodéate porque hiciste tu voluntad. Maldita seas, maldita, maldita. La maldición estremeció a Leocadia. La casa, con la ausencia de Minguitos, parecía un cementerio. Flores no había preparado comida ni encendido luz. Leocadia, sin ánimo para hacerlo, se echó en la cama vestida y más tarde se desnudó y acostó sin probar bocado. Capítulo 25. ¿Con qué interés leía Segundo las cartas de Roberto Blanqués durante aquella temporada en que le daba noticias de su libro? Roberto tenía algunos años más que el cisne, no tantos que les impidiesen haber sido muy amigotes allá cuando estudiantes, pero suficientes para que Blanqués conociese algo más el mundo y pudiese servir al poeta de guía y mentor. También Blanqués había tenido su época de cisne, rimando versos gallegos. Ahora se dedicaba a la prosa de un humilde empleillo y hacía artículos de carácter administrativo. Madrid le ilustraba, y con la penetración natural e ingénita en quien tiene en sus venas sangre gallega de las rías, iba conociendo la vida práctica. Profesaba Segundo fanática admiración y cariño verdadero, de esos que se forman en las aulas y duran siempre. Segundo le escribía con absoluta confianza. Unas primas de Blanqués eran amigas de la madre de Nieve Méndez, y por tal conducto sabía el poeta algo de su dama. No ignoraba Blanqués los episodios del verano, y solía dar en los primeros tiempos noticias muy satisfactorias. Nieves vive retiradísima, me enteraron mis primas. Apenas sale sino a misa. La niña no está buena, dicen los médicos que es el desarrollo. La van a llevar a un convento del Sagrado Corazón para educarla. La madre dice que está guapa, chico. Parece que quedaron muy bien de intereses.
El libro no tardará ya mucho. Ayer escogí el papel para la tirada y el de los 100 ejemplares de lujo en papel de hilo. Los caracteres serán el severianos, que es lo más de moda. La portada ahora se hacen preciosas a 6 tintas. ¿Quieres que represente una cosa bonita, algo alegórico? Así por este estilo eran las cartas de Roberto, manantial de ensueños, alimento único de la fantasía de Segundo en aquel largo invierno, tétrico y oscuro, en aquel ignorado rincón, en la prosa de su casa, en los recuerdos de su malograda empresa amorosa. Corría marzo, mes ambiguo de agua y sol, en que ya la primavera se anuncia con abundancia de violetas y prímulas, y el frío empieza a disminuir y por el cielo, de un azul de acuarela, flotan como jirones de lino, blancas nubes, cuando Segundo recibió esa cosa inefable que hace palpitar de júbilo y de ansiedad y de inexplicable temor el corazón del hombre. Esa cosa solo comparable por las sensaciones que produce al hijo primogénito recién nacido. El primer libro impreso. Parecíale un sueño que estuviese allí el libro, allí, delante de sus ojos, en sus manos, con la cubierta blanca satinada donde el dibujante había entrelazado graciosamente alrededor de un grupo de pinos unos cuantos tallos floridos de no me olvides. Con su papel color garbanzo que hacía parecer antigua y rancia la edición, y encabezadas las composiciones con 3 misteriosos asteriscos. Al ver allí sus versos, limpios de borrones, nítidos, correctos, con el pensamiento destacado por la enérgica negrura de la tinta sobre la página clara, daban ganas de creer que habían nacido así, tan fáciles y con tan adecuados consonantes y sin enmiendas ni ripios. A Leocadia la conmovió el libro, más todavía que al autor. Rompió la maestra en copioso llanto de gozo. Era la gloria de su poeta, obra suya en cierto modo. Por 2 o 3 días anduvo contentísima, olvidando las malas nuevas que le traía Flores de Orense todos los domingos. De Orense, a donde Leocadia no se atrevía a ir por temor a ceder a los ruegos y ablandarse ante las súplicas del niño, pero donde latían aquellas fibrillas de su corazón que aún destilaban sangre, y que Flores torturaba con el relato de los sufrimientos de Minguitos cada vez más desmejorado, siempre quejándose de que en el almacén se mofaban de él y le echaban en cara su joroba. Enigmas del corazón humano. Segundo, que desdeñaba el lugar de su nacimiento, que creía, y no se equivocaba, que en Vilamorta no existía persona alguna capaz de aquilatar el mérito de una poesía, no pudo, sin embargo, dejar de ir una noche a casa de Saturnino Agonde y sacando negligentemente del bolsillo el tomo, echarlo sobre el mostrador diciendo con fingida indiferencia: ¿Qué te parece esta impresión, chico? Al punto se arrepintió de semejante debilidad. Tantas fueron las tonterías y patochadas que el elegante tomo inspiró a la irreverente tertulia, nunca lo hubiera enseñado. En fin, él tenía la culpa. Si el público no le trataba mejor que sus conciudadanos, nunca es dueño el hombre de prescindir por completo de la atmósfera que, de la atmósfera que respira. Siempre debe interesarle aquel horizonte que ve. Por poca importancia que concediese Segundo al dictamen de los vilamortanos, y aunque ciertamente su apropiación no lograría enorgullecerle, su inepta befa le ulceró y enconó el alma. Retiróse a su casa lastimado y dolorido. Pasó una noche febril, de esas noches en que se conciben magnos proyectos y se adoptan resoluciones decisivas. Las contestaba en su carta a Blanques. Este no contestó a vuelta de correo. Pasaron días y días, y Segundo fue todas las mañanas a la estafeta, recibiendo siempre la misma respuesta lacónica. Por fin le entregaron una carta voluminosa, certificada. Capítulo 26. Al abrirla cayeron varios números de periódicos, donde señalados con una cruz de tinta estaban los párrafos en que se hablaba del libro recién impreso.
del tomo de poesías titulados Cantos Nostálgicos, que tal nombre dio en la pila segundo a sus renglones desiguales. Venía también una carta de Roberto de Cuatro Carillas. Era su contenido tan importante para Segundo, de tal manera había de pesar y ejercer influencia en su porvenir, lo que aquellas letras contuviesen, que las dejó a un lado, temeroso, sin saber por qué de leerlas, queriendo dilatar lo que tanto deseaba. Veía la carta abierta y le saltaban a los ojos ciertos nombres, ciertas palabras repetidas. Allí se nombraba muchas veces a la viuda de Comba. Para dominar su turbación puramente nerviosa, recogió los periódicos y se determinó a leer lo que traía la señal de la cruz. Recorrió el Vía Crucis en toda la extensión de la palabra. El Imparcial daba un estrepitoso bombo al país gallego, y para probar que en él nacen poetas con la misma facilidad que exquisitas pavias y bellísimas flores, citaba sin nombrarle al autor de Cantos Nostálgicos, lindo tomito acabado de poner a la venta, y ni una línea más, ni una apreciación crítica, ni un leve indicio de que nadie en la redacción del popular diario se hubiese tomado el trabajo de cortar las páginas del tomo. El liberal, mejor informado, aseguraba en 3 renglones que los cantos revelaban en su autor gran facilidad para versificar. La Época, en lo más rezagado de su sección de libros nuevos, alababa la elegancia tipográfica del libro, no aprobaba el sabor romántico del título y la portada, y de refilón lamentaba que la musa del poeta fuese la infecunda nostalgia, habiendo por ahí tantas cosas sanas, alegres y fecundas que cantar. Lo que es en el día, le pegaban a Segundo un varapalo en regla, pero no de esos varapalos añudos, intencionados, enérgicos, en que se toma la vara a 2 manos para desplomar a un adversario fuerte y temible, sino un latigazo de desprecio, un capirotazo con la uña, como el que se da a un insecto cuando molesta. Una de esas críticas sumarias que el crítico no se toma el trabajo de fundar y razonar por ser tan evidente lo que dice, que no requiere demostración. Una ejecución capital por medio de 2 o 3 chistes, pero de las que acaban con un autor novel, le hunden, le relegan para siempre a los limbos de la oscuridad. Venía el crítico a decir que hoy, cuando los versos magistrales carecen de lectores, es lástima grande hacer gemir las prensas con rimas de inferior calidad, que hoy, cuando Becker pertenece ya al número de los semidioses de la poesía, habiendo ingresado en el panteón de los inmortales, es pecado, que se le falte el respeto imitándole torpemente y estropeando y contrahaciendo sus pensamientos mejores. Y por último, que es de sentir que jóvenes muy estimables, dotados quizás de felicísimas disposiciones para el comercio o para las carreras del notariado y farmacia, gasten el dinero de sus papás en ediciones lujosas de versos que nadie comprará ni leerá. Debajo de tal filípica había escrito de su puño y letra Roberto Blanqués: no hagas caso de este animal, lee mi artículo. Con efecto, en un periódico oscuro y subterráneo, de esos innumerables que ven la luz en Madrid sin que Madrid los vea, Blanquez vertía y desahogaba toda la bilis de su amistad y patriotismo herido, poniéndole al crítico las peras a cuarto, encareciendo el libro de Segundo y declarándolo digna pareja del de Becker, solo que un poco más dulce, un poco más soñador y melancólico todavía, a fuerza de hijo de un país hermoso cuanto desventurado, de un país más bello que Andalucía, que Suiza y que todos los países bellos del orbe, acabando por decir que si Becker hubiera nacido en Galicia, sentiría, pensaría y escribiría como el cisne de Vilamorta. Segundo, cogió el manojo de periódicos y mirándolo un rato con los ojos fijos y el gesto torvo y solo al fin pedazos, primero grandes, luego chicos, luego más chiquitos aún,
que lanzó por la ventana y fueron a caer revoloteando a manera de simbólicas mariposas o plateados pétalos de la flor de la ilusión al charco de lodo más inmediato. Segundo sonreía con amargura. Allá va la gloria, pensó. Ahora, creo que ya estoy más sereno. Vamos a leer la carta. Lo importante de estas son ciertos trozos adicionados con los comentarios que no en voz alta sino mentalmente hace el lector. Estuve, según tu encargo, en casa de la viuda de Comba a entregarle el ejemplar que me remitiste tan cerradito y tan selladito. Claro, llevaba adentro una dedicatoria que no me gustaba que viese ella, que podías haberla leído tú. Tiene una casa preciosa con mucha cortina de seda y flores naturales. Todo lo suyo es así delicado y bonito. Pero tuve que ir 2 veces o 3 antes de que me recibiese porque siempre era mala hora. No recibirá ella a 2 por 3 al primero que se presente. Por último me recibió con un sinfín de etiquetas y cumplidos. Está muy guapa de cerca, aún más que de lejos, y parece mentira, chico, que tenga una niña de 12 años. Ella representa lo más 24 o 25. ¿Qué cosas me cuenta a mí, Roberto? Pues nada, en cuanto le dije que iba de parte tuya, a ver, se puso, ¿cómo te diré yo? Ruborizada, disgustada y sobresaltadísima, chico. Y además tan seria que yo me quedé volado y sin saber qué hacer. Infame, infame. Temía que yo... A ver, concluyamos. No quiso recibir el libro por más instancias que le dirigí. Pero esto no se concibe. Ah, qué mujer. Porque asegura que le recordaría mucho este país y el fallecimiento de su esposo, que Dios haya, y por consiguiente te ruega que la dispenses, miserable, de abrir el paquete y de leer tus versos, y te da las gracias. Ja, 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 bravo, gran actriz. Yo, a pesar de todo, como tú me encargabas expresamente que se lo entregase, me propuse no volver a casa con él, y saludándola y tomando el sombrero, dejé tu paquetito sobre un mueble, pero al día siguiente por la mañana ya lo tenía en casa, cerrado, lacrado, intacto. Y yo no la arrojé al avieiro aquel día en que nuestras bocas, estúpido de mí, en fin, acabemos. Ante esta conducta de la viudita, conjeturo que tú debes haber inventado todo aquello del precipicio y del balcón. ¿Me lo contarías para guasearte conmigo o como eres así tan loco, soñaste que te sucedió y confundiste el sueño con la realidad? Hace bien en mofarse. De todos modos, chico, si la viuda te interesaba, no pienses más en ella. Sé de fijo, por mis primas, que lo saben con certeza por su padre, que al acabarse el luto se casa con un marqués de Cameros que tuvo distrito en Lugo. Sí, comprendido. La cosa no va de broma. Ya le están bordando, según dicen mis primas, sábanas con corona de marquesa. La carta fue desgarrada con más lentitud que los periódicos, en trozos más menudos, casi en polvillo de papel. Con los restos hizo segundo una bolita y la despidió briosamente para que se hundiese muy adentro en el charco de lodo. Es el amor, pensó, riéndose a carcajadas. Comenzó a pasearse por la habitación, primero con cierta monótona regularidad, después con desasosiego y furia. Clara, la hermana mayor, entreabrió la puerta del cuarto. Dice la tía Gaspara que vengas. ¿A qué? A comer. Segundo tomó su sombrero y se lanzó a la calle, dirigiéndose a las orillas del río, presa del furor que las necesidades diarias de la vida causan a los que sufren algún violento choque moral, un desengaño. Capítulo 27. Qué paseo el suyo por las húmedas y encharcadas márgenes del Avieiro. Iba unas veces deprisa, sin causa alguna que le obligase a acelerar su marcha, y otras también sin motivo se paraba, quedándose con los ojos clavados en algún objeto, pero en realidad no viéndolo poco ni mucho. Un remordimiento, un pesar roedor le mordía el corazón cuando recordaba el pasado.
Así como al naufragar un buque, cada náufrago lamenta especialmente la pérdida de un objeto que a todos prefería. Así Segundo, del ayer desvanecido ya, solo echaba de menos un instante que quisiera a toda costa revivir, el del precipicio, el momento en que pudo conseguir digna y gloriosa muerte, arrastrando consigo al abismo la noble carga de sus ilusiones y el cuerpo de una mujer que solo en aquel minuto inolvidable pudo amarle de veras. Cobarde entonces y cobarde hoy, pensaba el poeta, llamando en su ayuda desesperadas resoluciones y no encontrando el valor indispensable para abrazarse de una vez al agua fría y fangosa. ¡Qué horas! Borracho de dolor, se sentó en las piedras, a la orilla del río, mirando con idiota fijeza cómo las gotas de aguas de lluvia, al ir cayendo en diagonal del cielo gris, hacían en el río unos círculos que trataban de prolongarse y no lo conseguían, porque otros infinitos círculos iguales se tropezaban con ellos y se mezclaban, y se deshacían, y se renovaban incesantemente, y volvían a nacer, y a confundirse, marcando en las obreas del río unos dibujos ondulantes, muy parecidos a esa labor de la plata que llaman guilloché. No notaba siquiera el poeta que aquellas mismas gotas que sobre el avieiro rebotaban espesas y frecuentes, descargaban también sobre su sombrero y hombros, escurrían a la frente, se introducían por el cuello, se colaban entre la ropa y la carne. Lo observó así que la demasiada frialdad le hizo estremecerse, levantarse y tomar a tardo paso el camino de su casa, donde ya todo el mundo había comido y nadie le ofreció una taza de caldo. A los 2 o 3 días se le declaró una fiebrecilla, ligera al pronto, luego más grave. Tropiezo la calificó de gástrica y catarral. La sinceridad obliga a decir que le administró remedios no enteramente desacertados. Esto de las fiebres gástricas y catarrales es para los médicos practicones una bendición de Dios. Un campo glorioso donde suelen contar por victorias las jornadas. Un camino triñado en que no corren riesgo de extraviarse. Por allí no se irá al desconocido polo de la ciencia, pero al menos no se va tampoco a despeñadero alguno. Salí a tropiezo una noche de visitar a Segundo e iba muy arrebujado en su bufanda. A la puerta misma del abogado, de entre la sombra que proyectaba el paredón contiguo, se destacó una mujer en pelo vestida con una bata vieja. Lo claro de la noche permitió a don Fermín ver sus facciones, y no sin trabajo reconoció a Leocadia. Tal estaba la pobre maestra de desfigurada, mudada y envejecida. Se leía en su semblante la más viva ansiedad cuando preguntó al médico: ¿Y qué tal, don Fermín? ¿Cómo le va Segundo? Ah, buenas noches, Leocadia. Sabe que al pronto no me hacía yo cargo. Bien, mujer, bien, no se apure. Hoy mandé que le diesen ya un pucherito y una sopa. No valió nada la cosa. Una mojadura. Pero el rapaz es algo caviloso. Y le entró tal tristeza y tal abatimiento que pensé que nunca iba a volverle el apetito. En este tiempo hay que abrigarse. Tenemos un día bueno y luego, cuando menos se piensa, carga el agua y el frío otra vez. ¿Y usted cómo lo pasa? Me dijeron que tampoco andaba buena. Hay que cuidarse, mujer. Yo no tengo duda, don Fermín, pues más vale así. Noticias del rapaz allá por Orense, el pobre, no se acostumbra. Ya se irá acostumbrando, ya se ve, estaba hecho a los mimos. Vaya, Leocadia, abur. Váyase a su casa, mujer, váyase a su casa. Don Fermín se alejó subiéndose la bufanda hasta la nariz. Aquella mujer estaba loca, pues no le había dado poco fuerte el cariño, y qué deshecha, qué acabada en meses. Las viejas aún se enamoran más que las rapazas. Él había estado prudente, muy prudente, en no contarle los planes nuevos de Segundo. Era capaz de allanar la casa si tal supiese. No, silencio, silencio. En boca cerrada, en boca cerrada no entran moscas, que lo averiguase por otro lado, por él no. Y con tan sanas ideas y honrados propósitos, Tropiezo llegó a la tertulia de Agonde, y al cabo de un cuarto de hora de sesión desembuchó la nueva.
Segundo García se marchaba a América a probar fortuna, así que sanase del todo. Por supuesto, iría a La Coruña a tomar el vapor. Fue ocasión propicia para que la tertulia en pleno lamentase una vez más el fallecimiento de don Victoriano Andrés de la Comba, protector y padre de todos los vilamortanos sin colocación, diputado útil y agente infatigable de la comarca. A vivir él, no se iría seguramente un muchacho de tanto mérito, un poeta. Aquella noche toda la tertulia convenía en que Segundo tenía mérito y era poeta. A cruzar los procelosos mares en busca de una posición decente, pero desde que le faltaba a don Victoriano, Vilamorta carecía de eco en las regiones del favor y la influencia, pues el señorito de Romero, actual dueño del distrito, pertenecía a la raza de los diputados dóciles que no se imponen al gobierno, que acuden a votar cuando se les llama y se tasan a bajo precio, cotizándose apenas al de unos cuantos estanquillos y media docena de credenciales por legislatura. Agonde se desquitó aquella noche espaciándose por el terreno de su conversación favorita, que era renegar del funesto influjo eufrasiano, culpable de que Vilamorta decayese y su juventud emigrase al Nuevo Mundo. El boticario expuso sus teorías. A él le gustaba que los diputados volviesen por el distrito. ¿De qué servían si no? Para él el ideal del diputado era aquel famoso hombre político, a quien el barbero del pueblo que representaba había pedido un destino, fundándose en que, por culpa del reparto de credenciales entre todas las personas de su posición del pueblo, no le quedaban ya parroquianos que afeitar, y se moría de hambre. En esto intervino el alcalde diciendo que él sabía de buena tinta que el señorito de Romero pensaba interesarse muy de veras por Vilamorta. Lo confirmó el dulcero y algunos de los presentes, y promovióse un altercado que demostró de modo irrefragable que a diputado muerto no hay amigos y que el nuevo representante del país tenía ya en el mismo foco de los antiguos radicales con vistas sus paniagudos y devotos. Capítulo 28. El cisne ha dejado su lago natal, o mejor dicho, su charca. Ha cruzado el Atlántico en alas del vapor. Volverá algún día. Regresará con el rostro amarillento, el hígado estropeado, con algunos miles de duros en letras guardados en la cartera a concluir sus días donde los empezó. Así como el duque desvencijado por las tempestades viene a recibir la última carena en el astillero en que fue construido, le sorprenderá a la entrada del continente joven este temeroso mal antillano, verdugo de los iberos que tratan de emular a Colón conquistando a América el vómito negro. Se quedará por las zonas tropicales arrastrando coche, unido en matrimonial vínculo con alguna criolla. Llegará a presidir cualquiera de esas repúblicas minúsculas donde los doctores son generales y los generales doctores. Se curará sus melancolías al salitroso beso del aura marina, al contacto de tierras vírgenes, al duro acicate de la necesidad que, empujándole a la lucha, le dirá: ¿trabaja? ¿Acaso algún día narrará la historia de las metamorfosis del cisne, su odisea y sus vicitudes? Solo que es necesario que corran los años, pues aún fue ayer, como si dijéramos, cuando salió lo de Vilamorta segundo García, dejando a la maestra de escuela hecha un mar de lágrimas. Y esto de la maestra es el único cabo suelto de la crónica del cisne que en la actualidad podemos recoger. Mucho dio que hablar Leocadia en Vilamorta. Estaba enferma, según unos, según otros arruinada, y según bastantes no muy cabal de juicio. Viéronla rondar la casa de Segundo varias noches durante la enfermedad del poeta. Se aseguraba que había vendido sus bienes y que tenía su casita hipotecada a Claudio Genday. Pero lo más extraño de todo, lo que acerbamente se censuraba, era el abandono en que dejaba a su hijo, después de haberlo cuidado y mimado tanto de pequeño, no yendo a verlo ni un solo día a Orense, al paso que la vieja Flores iba sin cesar, y a cada paso daba peores nuevas del chiquillo.
que se consumía, que echaba sangre por la boca, que se moría de tristeza, que no duraría un mes. Leocadia, al oírlo, dejaba caer la barba sobre el pecho y algunas veces se movían compulsivamente sus hombros como si sollozase. Por lo demás solía parecer tranquila, aunque muy callada, y sin la actividad habitual en ella, ayudaba a Flores en la cocina, atendía a las niñas de la escuela, barría, todo lo mismo que un autómata, y Flores, que le espiaba cruelmente para tomar nota de sus distracciones, se complacía en gritarle: «Mujer, has dejado sucio este lado de la sartén. Mujer, no has cosido el roto de la saya. Mujer, ¿en qué piensas? Hoy voy a Orense, tienes tú que cuidar del puchero». A fines del verano, Clodio pidió los réditos de su empréstito y Leocadia no pudo pagarlos, por lo cual se le anunció que el acreedor estaba en su derecho al reclamar la finca previo los trámites legales. Fue aquel un golpe terrible para Leocadia. Acontece a veces que un prisionero, insigne personaje, rey quizá, confinado por reveses de la suerte en estrecha mazmorra, despojado de sus grandezas, privado de cuanto constituía su dicha, pasa años sobrellevando con resignación sus males, aunque abatido, sereno. Y si un día, por un refinamiento de crueldad de los carceleros, se le quita a ese resignado preso un dije, un objeto, una fruslería, con la cual llegó a encariñarse, el dolor contenido se desborda y sobrevienen los extremos de la desesperación. Algo parecido le sucedió a Leocadia cuando supo que era preciso abandonar para siempre aquella casita amada, donde había pasado con Segundo horas únicas en su existencia. Aquella casita dirigida por ella, reconstruida con sus ahorros, aquella casita limpia y primorosa ayer, todo su orgullo. Flores la oyó muchas noches llorar a gritos, pero cuando alguna vez, movida a compasión involuntaria, entró la vieja a preguntarle qué sucedía o si quería algo, Leocadia, tapándose con la ropa, solía responderle en voz sorda: «No tengo nada, mujer, déjame dormir, ni dormir me dejas». Mostró aquellos días gran versatilidad e hizo 1000 planes. Habló de irse a vivir a Orense, dejando la escuela y poniéndose a coser en casa. Habló también de aceptar las proposiciones de Clodio Genday, que habiendo despedido a su criadita moza, no se sabe por qué, ofrecía a Leocadia tomarla de ama de llaves, con lo cual se quedaría en su propio domicilio, eliminando por supuesto a Flores. Todas estas resoluciones duraron breve tiempo y fueron desechadas para adoptar otras no menos efímeras, y con la serie de proyectos y cambios, el tiempo se apresuraba y Leocadia se hallaría pronto sin asilo. Un día de feria salió Leocadia a comprar diversas cosas que Flores necesitaba urgentemente, entre otras un sedazo y una chocolatera nueva, porque la suya estaba ya inservible. El vaivén del gentío, los empujones de los vendedores, la luz clara del sol otoñal le mareaban un tanto la cabeza, débil con las vigilias, con el poco comer y el mucho sufrir. Paróse delante del puesto en que se vendían los sedazos. Era una especie de cajón desastre y allí se feriaban 1000 baratijas, cachivaches indispensables como molinillos, sartenes, casos, jeringas, aparatos de petróleo, y en una esquina 2 mercancías muy solicitadas del público en aquel país, consistentes en unos papelitos color de rosa claro y blandos como en papel de estraza, y unos polvos blancuzcos de un blanco sospechoso parecidos a averiada harina. Leocadia fijó sus ojos en ellos, y al punto la vendedora, creyendo que los deseaba, empezó a ponderarle sus cualidades, explicándole que los retacitos rosa humedecidos y puestos en un plato no dejaban mosca que allí no feneciese, y que los polvos blancos eran séneca para matar ratones, dándosela en ciertas bolitas de queso bien preparadas. Como Leocadia le pidiese tanto así de los polvos, preguntándole cuánto costaban, la mujer alardeó de generosa y cogiendo con una espátula un buen puñado de polvitos, se lo entregó envuelto en un papel por no sé qué friolera de cuartos. Poco, en efecto, valía la droga,
común en el país donde el arsénico nativo abunda en los espatos calizos que forman una de las vertientes del Avieiro, y el ácido arsenioso, el matarratones, se vende libremente más que la botica en las ferias. La maestra se guardó sus polvos, compró por deferencia media docena de papelitos rosas y al volver a su casa entregó puntualmente a Flores los objetos encargados. Flores notó que después de comer se encerraba Leocadia en su dormitorio, donde la oyó hablar alto como si rezase. Habituada a sus rarezas, no lo extrañó. Terminado el rezo, la maestra salió al balcón y estuvo un largo rato mirando los tiestos. Pasó a la sala y contempló otra buena pieza, el sofá, las sillas, la mesita, los lugares que recordaban su historia. Enseguida la vio Flores penetrar en la cocina. La vieja aseguraba después, pero en tales casos, ¿quién renuncia a apreciarse de Sahorí, que ya le llamó a ella la atención aquel modo de entrar? ¿Tienes ahí agua fresca? Sí, mujer, dame un vasito. Flores declaraba que al coger el vaso la mano de la maestra temblaba, como si tuviese alferecía, y lo más singular fue que, no llevando el vaso azúcar, Leocadia cogió una cuchara de boj y la metió dentro. Sin embargo, hasta allí, a una hora o hora y media, no oyó Flores a Leocadia gemir. Se coló en el cuarto y la abrió sobre la cama con un color que ponía miedo. Violentas náuseas levantaban su pecho acongojado, y tras de las náuseas y las arcadas y los convulsivos esfuerzos para vomitar, un frío sudor inundaba la frente de la enferma y se quedaba sin movimiento ni voz. Flores, espantada, salió corriendo en busca de don Fermín, que se apurase, que esto no era de broma. Cuando vino don Fermín todo sofocado y preguntó: «Pero vamos a ver, Leocadia, ¿qué es esto? ¿Qué tiene? Mujer, ¿qué tiene?». Ella, entreabriendo sus dilatados ojos, murmuró: «Nada, don Fermín, nada». A la cabecera de la cama estaba el vaso, sin agua ya, pero con una capa de polvos blancos adheridos al fondo y raspados a trechos por la cucharilla, pues el agua no había podido disolverlos y la maestra no quería dejarlos allí. Conviene que también en esta ocasión declaremos que el insigne tropiezo no dio ninguno en el expedito camino del tratamiento de tan sencillo caso. Ya había reñido tropiezo algunas batallas más con aquella vulgar sustancia tóxica y conocía sus mañas. Acudió sin vacilar a los enérgicos vomitivos, al emético, al aceite, solo que el veneno, más listo que él, había pasado ya la circulación y corría por las venas de la maestra, helándolas. Cuando las náuseas y los vómitos cesaron sobre la mortal palidez de Leocadia, asomaron unas manchillas rojas, una erupción semejante a la escarlatina. Duró este síntoma hasta que vino la muerte a desatar aquel triste espíritu y a emanciparlo de sus padecimientos, que fue al amanecer. Poco antes de expirar y en un momento de calma, Leocadia hizo una señal a Flores y le dijo al oído: «Dame palabra, que no lo sabrá el chiquillo, Por el alma de tu madre, no le digas el modo de mi muerte». Pocos días después defendía ese tropiezo en la tertulia de Agonde, en la cual, por gusto de hacerle rabiar, le achacaban la desgracia de la maestra. Una, que me llamaron tarde, muy tarde, cuando ya la mujer estaba casi en agonía. Otra, señores, que se tomó una cantidad de arsénico que ni era tanta que la pudiese arrojar, ni tan poca que le produjese un coliquito y quedase despachada. Si tomase más era más fácil gobernarlo, señores. En lo que no estuve muy acertado fue no llamar antes al cura. Lo hice con buena intención, por no asustarla y por si la íbamos sacando adelante. Cuando le pusieron la extrema ya no daba a pie ni a pierna. «De modo», murmuró malignamente Agonde, «que con usted o el cuerpo o el alma no se libran de un tropiezo». Celebró la tertulia el dicho y hubo chanzas fúnebres y frases compasivas. Clodio Genday, el acreedor de la difunta, se agitaba en el asiento. ¡Qué conversación más tonta! Hablar de cosas alegres, canario. Se habló en efecto de cosas alegres y satisfactorias.
El señorito de Romero había ofrecido poner en Vilamorta estación telegráfica y también se decía mucho en los papeles que la importancia vitícola del Borde reclamaba un ramal de ferrocarril y pronto vendrían los ingenieros a estudiarlo. La Coruña, septiembre de 1884.